Libro de Efesios capítulo 1. Va a permitirme leer del verso 3 al verso número 14. Dice el apóstol Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria, de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Vamos a darle gracias a Dios, vamos a decirle al Señor que nos hable en esta noche. Señor, gracias te damos, Señor, en estos momentos, por permitirnos estar en este lugar, dispuestos a escuchar tu palabra, Señor. Necesitamos oír tu voz, necesitamos oír tu palabra, Señor. Unge nuestros labios, nuestros oídos para estar atentos, Señor. Oh Dios Todopoderoso, pedimos tu bendición, tu respaldo, tu unción en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Démosle una alabanza al Señor. Gloria al Señor Jesús. Pueden tomar asiento, hermanos. Gloria al nombre de nuestro Dios. Estamos viendo las dispensaciones que nos habla la Biblia, los tiempos, las 7 grandes etapas de la vida del hombre que se han clasificado, se han llamado las dispensaciones. Hemos visto que una dispensación es un periodo del tiempo en el cual Dios ha tratado con el hombre por medio de pactos, de promesas, y las dispensaciones siempre inician con una promesa, con una bendición, y han terminado en un juicio. Dios siempre ha querido que el hombre esté cerca de Dios, que el hombre venga a su presencia, que el hombre busque de Dios, pero el hombre difícilmente se sostiene por mucho tiempo cerca de Dios, y vemos cómo Dios trata de una o de otra manera acercar al hombre, mandando mensajeros, mandando quienes lleven una palabra de amor, de consuelo al hombre, pero el hombre no ha querido aceptar. Pero vamos a recordar las 7 dispensaciones que hemos visto. La primera se llama la inocencia, la segunda la conciencia, la tercera el gobierno humano, la cuarta la promesa, la quinta la ley, la sexta la gracia y la séptima el reino. En esos 7 grandes periodos ya hemos visto hasta la cuarta dispensación, y entramos el martes pasado a ver la quinta dispensación,
que es la dispensación de la ley. Estuvimos mirando allí que la dispensación de la ley inició con la promesa de que el Señor iba a levantar a un líder que sacara al pueblo de Israel de esclavitud de los egipcios. Y es así como Dios llama a Moisés y empieza allí el éxodo, la salida del pueblo de Israel de Egipto. Vimos que el pueblo pasó el Mar Rojo, Dios con maravillas, con prodigios, abrió el Mar Rojo. Llegaron al monte Sinaí, donde el Señor les dio las tablas de la ley, los 10 mandamientos, el decálogo de Dios para el pueblo de Israel. Después, a causa de la rebeldía de Israel, el Señor los puso a andar 40 años en un desierto. Allí en el desierto Dios le dio todo lo que ellos necesitaban para vivir en un desierto. También les dio un lugar donde acercarse a Dios que se llamó el tabernáculo de Dios, y allí duraron 40 años. Después ya Moisés conduce al pueblo hasta hasta los lados del río Jordán, y allí Josué emprende la conquista de la tierra prometida. Después viene ya el repartimiento de la tierra a las 12 tribus de Israel. Después viene el gobierno de los jueces. Después ya viene el reinado de Saúl, que fue el primer rey que tuvo Israel. El segundo rey fue el rey David, reinó durante 40 años. Después Salomón, que Salomón finalmente fue el que construyó el templo ya en un lugar determinado que el Señor les había dicho. Allí construyeron el templo de Israel. Gloria al Señor Jesús. Para los israelitas solo hay un templo. Los demás lugares de adoración los llaman las sinagogas, porque el único lugar que ellos reconocen como templo fue el que se construyó allí en Jerusalén, el templo, el primer templo que construyó Salomón. Después Salomón, cuando ya estaba anciano, perdió la visión, el propósito que había tenido un comienzo, y Dios le anuncia que aún se iba a dividir el pueblo, el reino, ese reino que había sido consolidado, el reino fuerte, se dividió y vino la división del reino. Vino el reinado de Jeroboam y el reinado de Roboam, y en el reino del norte vinieron las 10 tribus del norte, se establecieron en la capital en Samaria, y el reinado del sur, 2 tribus que se establecieron como en la capital en Jerusalén. Después de muchos años, finalmente ellos terminan cautivos puede avanzar un poquito, hermano, la diapositiva. Los de las 10 tribus del norte, ellos terminaron siendo cautivos por el imperio asirio. Fueron llevados allí bajo el imperio asirio. Después, más tarde, las tribus del sur, las tribus de Judá, terminaron también como esclavos bajo el cautiverio de Babilonia. Después, ya allí avanzando un poco, vemos que ya encontramos allí a uno de los últimos profetas del Antiguo Testamento, como es Nehemías, Esdras y Zorobabel, quienes nuevamente invitaron al pueblo a acercarse a Dios y a restaurar lo que había quedado del templo de Israel, y se proponen y convocan a los israelitas, a todos los pueblos, nuevamente a reconstruir el lugar para nuevamente consolidar el culto, las alabanzas, los sacrificios que Dios había establecido. Nuevamente ellos allí.
Después allí habla los últimos profetas de la poscautividad, después de la cautividad, que fue Ageo, Zacarías y Malaquías, que fue el último de los profetas del Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto. Después de Malaquías hasta ya cuando aparece Juan el Bautista, hay un periodo de 400 años, que es un periodo de oscuridad donde no había profeta de Dios, de parte de Dios, hasta que aparece Juan el Bautista ya anunciando la venida, abriendo el camino para el ministerio que iba a tener nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y la Biblia, en cumplimiento a las profecías que estaban de Jesús en el libro de Isaías, del profeta Isaías, que había dicho el Señor por boca de Isaías: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Viene el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Viene el bautismo. Juan el Bautista, allí en el río de Jordán, bautizó al Señor Jesucristo, y dice la Biblia que a los 30 años de edad Jesús inicia su ministerio. El número 30 en la Biblia se llama ministerial. Es en el número o la edad que los sacerdotes empezaban a ejercer con toda autoridad todo el ejercicio sacerdotal. A la edad de los 30 años, Jesús, a lo que cumplió los 30 años de edad, inició su ministerio que llevó durante 3 años y medio. Hay una parte del principio del ministerio de Jesús. Usted notará en la Biblia que Jesús hace milagros, Jesús hace prodigios, y él dice: vaya, preséntese ante el sacerdote. Pero era como un ministerio que todavía no era publicado para todo el mundo, hasta cuando él hace su entrada triunfal en Jerusalén, allí montado en un pollino. Después de ese trayecto de tiempo de los 3 años y medio, donde Jesús predicó el evangelio más poderoso, el evangelio que ha traído salvación, las palabras más contundentes que ha llegado al ser humano, que lo ha cambiado, que lo ha transformado, fue el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Después de ese periodo viene ya la traición, el arresto, el juicio de nuestro Señor Jesucristo, y finalmente esa dispensación termina allí en la cruz del Calvario. La Biblia dice que Jesucristo es el cumplimiento de la ley. Nadie había podido cumplir la ley. Jesucristo cumplió toda la ley. Por eso ahí terminó la ley, la dispensación de la ley. Terminó en la cruz del Calvario. Podemos avanzar un poquito, hermano. Gracias. La Biblia habla que no solamente Él fue a la cruz del Calvario, sino que al tercer día Jesucristo resucitó de entre los muertos, se levantó y se apareció a sus discípulos y les dijo: váyanse a Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Ellos se reúnen, dice la Biblia, que como un grupo de 120 se concentraron allí en el aposento alto, orando, esperando esa promesa que Dios les había hecho, y una promesa que también el Señor les había hecho siglos atrás por medio del profeta Joel. Les había dicho que en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu, y esa promesa ellos aún la esperaban allí. Después de que el Señor Jesucristo les da esa comisión, y usted notará en los últimos capítulos del Evangelio, de los Evangelios,
que el Señor le dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Les da la gran comisión a los apóstoles de ir y predicar las buenas nuevas de salvación. San Marcos 16:15 dice, id y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, éste será salvo. Mas el que no creyere y no fuere bautizado, será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en su nombre. Y ahí les dijo las señales. ¿Cuáles eran las señales? Hablarán en nuevas lenguas, echarán fuera demonios, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Hermanos, nosotros vamos predicando el evangelio y las señales nos siguen a nosotros. Nosotros no andamos siguiendo señales, andando promocionando cultos de sanidad, sino nuestras campañas es hablando de Jesucristo, que se arrepientan, se conviertan al evangelio. Después de que ya nos convertimos, Dios nos sana, Dios nos restaura, Dios nos cambia, Dios nos transforma. Eso es lo que hace el evangelio. Así que ellos se van para Jerusalén y estando allí en Jerusalén esperando la promesa del Espíritu Santo, dice la Biblia allí en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, que ellos estaban reunidos allí en este lugar. Dice la Biblia en Hechos 2, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Gloria al Señor Jesús. Y allí es lo más fascinante que me parece a mí, que es ya lo que nos pertenece a nosotros, la dispensación de la gracia. Es en la que nosotros estamos ahora, que inició allí en el día de Pentecostés. Allí empezó esa dispensación que también es llamada la dispensación del Espíritu Santo, el periodo de la iglesia. La iglesia ahí tuvo su comienzo. Antes de Pentecostés, antes no había iglesia, sino la iglesia comenzó ahí. Por eso la Biblia dice que nosotros debemos estar fundamentados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Por eso la iglesia está fundamentada sobre Jesucristo, y a través de los 2000 años de la historia de la iglesia todavía seguimos con los mismos fundamentos, los mismos principios que dejó el Señor Jesucristo. Inicia la iglesia con la dirección del Espíritu Santo. Usted notará a través de la historia, el libro de los Hechos, que todo era dirigido por el Espíritu Santo. Cada vez que iban a ir a un lugar, ellos oraban y el Espíritu Santo los guiaba y los enviaba a determinado lugar a anunciar, a predicar el Evangelio. Viene el periodo de los apóstoles, que más o menos fue hasta el año 100, donde ya el último de los apóstoles, que fue el apóstol Juan, el cual se le reveló el libro del Apocalipsis allí en la isla de Patmos, se le reveló todo lo que iría a suceder y acontecer en los últimos tiempos. Después viene allí Constantino, unió la iglesia con el Estado. Fue la unión del Estado romano, se unió con la iglesia, y allí fue donde viene el romanismo. Pero a pesar de que la iglesia se unió con el Estado, siempre
continuó una línea que siguió predicando, anunciando el evangelio genuino de nuestro Señor Jesús, siguió bautizando en el nombre de Jesús, siguió predicando en el nombre de Jesús. Después vino la Edad Media, un tiempo difícil. Después vino la Reforma hacia el año 1500 y el periodo de evangelismo mundial. Ahí es donde estamos nosotros ubicados, donde el evangelio se ha expandido, se ha anunciado por todos los medios, por radio, por televisión. Dice la Biblia que este evangelio será predicado por todo el mundo. Por todo el mundo, por los diferentes medios de comunicación, se está anunciando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y el evento próximo a suceder, ¿cuál es? El levantamiento. Hay algunos que no les gusta la palabra rapto porque dicen que raptar es como rapar, pero también se llama el levantamiento de la iglesia. Hasta ahí nosotros estamos ubicados en la dispensación de la gracia. Ya pasó la ley era por cumplir los mandamientos, por las leyes, por las ordenanzas. Ahora es por creer. El Señor Jesucristo, allí en el libro de San Juan, hay unos pasajes que nos habla. Jesucristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?, le dijo. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Allí en San Juan 11:40 estoy dando lectura. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Las personas dicen ver para creer, pero el Señor dice cree para que vea. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde se había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Ahora es creer. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahora no tenemos que hacer sacrificios. Ahora tenemos que creer en el plan de salvación. Gloria al Señor Jesús. Así que allí estamos ubicados ya en la dispensación de la gracia. Ya estamos en el atardecer de la sexta dispensación. Estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, y Él dice que Él viene por los que aman su venida. Hay que amar la venida del Señor. Todos los días debemos estar preparados. Señor, levantar nuestras manos. Si tú vienes hoy, examina mi vida, examinarnos todos los días, hermanos. Prepararnos para la venida del Señor Jesús. La Biblia dice en Tesalonicenses, nos habla cómo va a ser ese suceso. Allí en Tesalonicenses capítulo 4, la Biblia nos habla acerca de la venida del Señor por su iglesia, y dice la palabra del Señor: Tesalonicenses capítulo 4, verso 13. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. O sea, ¿quiénes son los que duermen? Los que han muerto, todos los hermanos que han sido parte de la iglesia. Dice: para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Porque por lo cual os decimos esto en palabras del Señor,
que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Desde los apóstoles en adelante, todos los hermanos que han muerto durante estos 20 siglos, porque dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo son todos los que han muerto a partir de Pentecostés. Allí está Esteban, los apóstoles, todos aquellos mártires, todos los que han continuado predicando el Evangelio, los que han permanecido en el Evangelio. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado hasta ese último momento, hasta ese último instante, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿En dónde? En las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos por siempre con el Señor. Aleluya. Gloria al nombre de nuestro Dios. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Aleluya. Esa es la esperanza, y eso es por eso vivimos, por eso nos purificamos, por eso nos santificamos, para que cuando el Señor venga por su iglesia, hermanos, el Señor nos lleve allí a las nubes. Dice, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Los judíos se saludan Maranata. Cristo viene, Cristo pronto viene. Qué bueno es decirle a los hermanos, Cristo pronto viene. Ese saludo, Maranata, el Señor viene pronto. La Biblia dice que Él no retarda su venida, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con todos, no queriendo que ninguno se condene. Vea la misericordia, el amor de Dios. Él no quiere que ninguno se condene, sino que todos procedamos al arrepentimiento, al acercamiento de Dios, que todos vengamos a la obediencia a la palabra de Dios. El Señor Jesucristo en una ocasión mirando a Jerusalén, decía, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntarte como la gallina junta los polluelos debajo de las alas y no quisiste. ¿Cuántas veces el Señor ha mandado mensajeros? ¿Cuántas veces el Señor ha mandado un predicador llevando un tratado, una palabra, y no han querido recibir la voz de Dios, sino por el contrario han cerrado las puertas a Dios? Pero nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y ese será el encuentro más esperado por el ser humano, por los cristianos. Satanás ya tiene preparado una plataforma cuando la iglesia sea levantada, y va a sacar justificaciones y va a decir que es que vinieron los extraterrestres y se llevaron a un grupo de personas. Va a tener ya preparado unos argumentos, pero nosotros sabemos cuál es la verdad. Y por eso nos purificamos, nos preparamos, hermanos, porque no queremos quedarnos de ese encuentro maravilloso. Después de la del rapto, del levantamiento de la iglesia, allí termina la dispensación de la gracia, termina la dispensación del Espíritu Santo, porque el Señor viene a levantar, dice que viene a levantar de su Espíritu todos los que tengan el Espíritu de Dios, la unción. El Señor los levantará, y aquí ya no habrá quien predique con unción, porque el Señor ha levantado a sus ungidos. Puede que se siga anunciando el Evangelio,
Puede que se siga predicando el evangelio, pero ya no estará la presencia de Dios en esa forma tan activa como la sentimos nosotros. Porque el Señor le dijo a sus discípulos: he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso es que cada vez que nosotros venimos al culto, hermanos, aquí sentimos la presencia de Dios. No interesa que seamos 2, 3, 50, 100, 200, 500. Ahí sentimos la presencia de Dios. En diferentes lugares, en diferentes países, idiomas, donde se esté predicando el evangelio, ahí el Señor estará cerca de sus discípulos. Así que cuando el Señor venga, levante su iglesia, levante sus hijos, levante los creyentes que han sido renacidos. Allí termina la sexta dispensación e inicia la séptima dispensación, que se llama la dispensación del reino. Hermanos, y esta dispensación es un poco extensa. Yo creo que en la próxima clase vamos a verla porque hay bastante material para ver allí. Ya entra en el tema escatología. La escatología es la ciencia que estudia los eventos del porvenir. Todo lo que va a suceder, todo lo que va a acontecer, se llama escatología. El cumplimiento de las profecías de Dios se han venido cumpliendo paso a paso. Han tenido su cumplimiento de una manera efectiva. Las profecías tienen un cumplimiento. Cuando el profeta hablaba, podía que esa profecía podía ser para el momento, o para el día siguiente, o para el mes entrante, o para el año siguiente. O hay profecías que tuvieron su cumplimiento 100, 200, 300, 400 años después de que se anunció, se dijo esa profecía. Las profecías yo las veo como una cordillera donde hay montañas, y hay profecías que tuvieron su cumplimiento acá, tuvieron su cumplimiento parcial después de un tiempo, y después de otro tiempo tuvieron su cumplimiento final. Y vamos a ver ya en el próximo martes, Dios mediante, lo que va a ser la séptima dispensación. Gracias a Dios nosotros estaremos en la parte de arriba. No queremos estar en la gran tribulación. Hay algunas doctrinas que dicen que la iglesia pasará la gran tribulación y que tenemos que prepararnos para la gran tribulación. Pues vamos a analizar y vamos a estudiar la palabra, y vamos a tener unos pasajes y vamos a ver si la iglesia pasa o no pasa por la gran tribulación. Así que yo creo que vamos a dejar hasta aquí. Ya son las 8 de la noche y dentro de 8 días vamos ya a finalizar ya nuestro tema de las dispensaciones. Por lo pronto, hermanos, la noticia es que Cristo viene pronto. Y viene por sus hijos, por sus escogidos, por el pueblo de Dios. Nosotros somos parte del pueblo de Dios. Estamos viviendo el mejor tiempo que nos ha podido a través de las dispensaciones, hermanos, porque somos la esposa del Señor, somos el especial tesoro de Dios. Según allí el apóstol Pedro dice: mas vosotros sois linaje escogido, somos ese real sacerdocio, somos esa nación santa en medio de un pueblo contaminado. Dice que somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otros tiempos
No erais pueblo, hermano. Nosotros no éramos pueblo de Dios, no éramos hijos de Dios, no éramos del linaje de Dios. Pero que ahora sois pueblo de Dios. Qué alegría, hermanos, que ahora pertenecemos al pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia. Esa misericordia estaba lejos de nosotros. Pero ahora habéis alcanzado misericordia por la voluntad, por el amor que Dios ha tenido con nosotros. No porque nosotros lo mereciéramos, sino por la misericordia de Dios que nos trajo con lazos de amor, nos trajo aquí a la iglesia, hermanos, y nos presentó el plan de salvación. Nosotros lo que hicimos fue venir un día a este lugar y decirle: Señor, reconocemos que tú eres el Rey de Reyes. Señor, reconocemos que tú eres el Salvador del mundo. Ese día ha sido el más maravilloso cuando el Señor nos dio la oportunidad de venir a sus pies. No que nosotros le hayamos buscado a Él, sino que Él nos amó primero, dice la Biblia, que Él nos llamó, nos escogió y nos trajo a este lugar, aleluya. Nos limpió y nos dio un cántico nuevo, nos enseñó la verdadera adoración, la verdadera alabanza. Por eso es que ahora nosotros le sabemos adorar, sabemos darle la honra y la gloria al que vive por los siglos de los siglos. Ahora tenemos libertad de levantar nuestras manos. Estamos en la dispensación de la gracia, donde Dios se manifiesta y Dios hace milagros, donde Dios restaura al drogadicto, donde Dios hace milagros, levanta a los enfermos. Y podemos sentir la compañía, la cercanía, que Dios está tan cerca de nosotros. El Señor a través de los apóstoles dijo: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. O sea que si yo doy un paso para acercarme a Dios, Dios da 2 pasos para ir al encuentro del pecador. Por eso cada día, hermanos, tenemos que estar más cerca de Dios. Acercaos a mí. Los que están lejos, los que están distantes, es porque no han querido oír la voz de Dios. Porque Dios sí les ha mandado mensajeros. Dios sí les ha enviado su palabra. Dios les ha enviado una persona para que vayan y les prediquen el evangelio. Hay una parábola que me gusta allí en el libro San Lucas, donde el Señor, San Lucas, capítulo, donde les habla que allí tienen a los profetas. A ver si me ayudan a ubicar la cita. Acerca del hombre el rico y Lázaro. Amén, gloria al Señor Jesús. Ya no, pensé que le había ubicado la cita. Se extravió, pero 16, 19. Vea lo que dice allí este pasaje. Dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado
en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque allá tengo a 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óigalos. O sea, ya tienen la ley, tienen todo, a ellos óigalos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Vean la situación. Y ahora nosotros tenemos este evangelio tan precioso. Nosotros tenemos, hermanos, esto tan hermoso que el Señor nos ha dado. Es el evangelio. El apóstol Pablo decía: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Gracias a Dios porque nos ha regalado este evangelio en el cual ahora nosotros somos beneficiarios, nos gozamos en el evangelio, hermanos. Es lo mejor que nos ha podido pasar a nosotros, haber tenido ese encuentro con nuestro Dios y estar hoy disfrutando en este lugar, alabando y glorificando a nuestro Dios. ¿Por qué no nos ponemos de pie y le damos una alabanza al Señor? ¿Por qué no le da ese aplauso al Señor en reconocimiento, en agradecimiento por todo lo que Él ha hecho por nosotros? Aleluya. Por todo lo que Él ha hecho por nuestra vida, por la salvación que nos ha regalado, aleluya.